A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En 1874, un grupo de jóvenes pintores franceses hicieron una exposición considerada escandalosa por la crítica. En aquellas pinturas, nada aparecía representado de manera clara. Los lienzos eran una explosión de colores y manchas que sugerían imágenes como vistas a través de un cristal que no permitía definir las líneas. Al día siguiente, un crítico de arte llamado Louis Leroy publicó un artículo en el cual hacía mofa de aquellos nuevos pintores. Y decía: ¿qué será lo que pretenden pintar? Manchas por aquí y colores por allá. Hay un cuadro en el que unas manchas simulan agua, barcazas, árboles y una mancha naranja como un sol. Se llama Impresión del Sol Naciente de un tal Claude Monet. Y en ese mismo tono irónico, el crítico cerraba el artículo diciendo: ¿a dónde pretenden llegar estos pintores impresionistas? Sin darse cuenta, el crítico, con su expresión burlona, bautizó al movimiento pictórico más importante del siglo XIX, al impresionismo. El creador de aquel famoso cuadro, Impresión de Sol Naciente, era en efecto Claude Monet, hijo de un comerciante que siempre esperó que su hijo abandonase los embelecos del arte para dedicarse a tareas menos azarosas. Algunos de los cuadros de Monet han sido calificados como la Capilla Sixtina del impresionismo, y a pesar del crítico, Monet con los otros impresionistas han llegado y seguirán llegando lejos. Monet, que supo resistirse a las tentaciones del dinero, había nacido un día como hoy, 14 de noviembre de 1840, y logró lo que hoy la humanidad le agradece: sus cuadros de paisajes y catedrales, de nenúfares multicolores, sus pinceladas que nos reconcilian con la vida y la belleza. Las principales noticias del día. Titulares. Estados Unidos y Ecuador acuerdan cooperación en temas de seguridad internacional. Por segunda ocasión no se reinstala en la Corte Nacional la audiencia en caso China-Cam. En el segmento de opinión, el campeonato del Aucas. En política internacional, otra retirada estratégica. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, buitres de la democracia. Martín Payares, Correa manda a un canalla para que lo defienda. Noticias del día. Estados Unidos y Ecuador acuerdan cooperación en temas de seguridad internacional. Ecuador y Estados Unidos fortalecen la cooperación en temas de seguridad con base en el sistema E-Trace, informó el Ministerio del Interior. La Dirección de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, AFT del Gobierno de Estados Unidos y el Ministerio del Interior firmaron un memorando de entendimiento para promover la coordinación, cooperación y conducción de actividades del cumplimiento de la ley y de investigación relativas al sistema E-Trace. El Ministerio del Interior notificará a la Oficina de Asuntos Internacionales de la ATF antes de iniciar cualquier investigación internacional independiente sobre el tráfico de armas de fuego que surja o proceda de los datos sobre el rastreo de armas de fuego obtenidos a través de E-Trace.
Este paso es esencial para el posterior intercambio de información para la investigación y contribuir a asegurar la eficacia y la seguridad general de los agentes investigadores. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que esta firma mejora las relaciones de cooperación entre ambos países. Con este memorando de entendimiento, Estados Unidos trabaja en la colaboración y asociación con gobiernos e instituciones para asistir a naciones amigas y aliadas. Todo esto en la lucha contra organizaciones delictivas internacionales que representan una amenaza para la ciudadanía y la paz mundial. Por segunda ocasión no se reinstala en la Corte Nacional la audiencia en caso China Camp. Por segunda ocasión no pudo reinstalarse la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio en el caso China Camp, en el cual se investiga el delito de cohecho y son procesados el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el empresario Pedro Saona, la empresa China Camp Engineering Corporation Limitada y el ex representante en Ecuador de esa firma, Lian Yang. El estado de salud de uno de los abogados de Esteban Celi generó que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, aceptara el pedido de diferir la diligencia. El primer diferimiento se dio el 2 de noviembre y el segundo la mañana de este lunes, pues se analizó que reinstalar la audiencia sin que uno de los abogados de los procesados esté 100% bien de salud atentaría contra el derecho a la defensa, la igualdad de condiciones y podría generar una nulidad en el futuro. El 21 de octubre pasado, el juez Rivera ingresó a deliberar los argumentos planteados por las partes sobre la posible existencia de nulidades que afecten lo actuado dentro de la investigación previa y la instrucción fiscal por cohecho que ocurrió, a decir de la Fiscalía, al desvanecer en la Contraloría General una glosa por $22.6 millones que mantenía China Camp a cambio del pago de $1.3 millones. Lo que resta es conocer si Rivera acepta o desecha los vicios de nulidad planteados. Debido a que ya han pasado más de 24 días desde que se suspendió la diligencia para la deliberación, Rivera convocó a las partes para el próximo jueves 17 de noviembre a las 8:30 para evitar que nuevamente se instale la audiencia debido a que uno de los abogados de Esteban Celi sigue enfermo. Pidió al juez que esté presente en la reinstalación un representante de la Defensoría Pública. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, habló sobre la Corte Constitucional que aprueba el texto de las preguntas para la consulta popular. ¿Qué expectativas se podría tener respecto a estas preguntas de la consulta popular y referéndum? Y bueno, ¿cómo ha visto la última sentencia de la Corte Constitucional al respecto? Yo le diría que el presidente ha tenido suerte con la Corte Constitucional. Y le digo suerte porque si uno revisa el registro oficial y analiza los dictámenes o las sentencias que la Corte generalmente emite en estos casos donde hay gente que tiene iniciativa para proponer consultas populares, la Corte ha sido muy exigente a la hora de calificar la constitucionalidad de las preguntas. Es decir, es la primera vez que veo de esta Corte Constitucional que se haya atrevido a manosear, por decirlo de algún modo, manipular, modificar, morigerar el contenido de los considerandos introductorios y de las preguntas para efectos de salvar su constitucionalidad. Es decir, no es que la Corte derechamente le dice al presidente Lasso su cuestionario de 8 preguntas o las 6 primeras y luego las 2 en el otro dictamen, todas cumplen con los requisitos de los artículos 103, 104 y 105 de la Ley de Garantías, sino que coloquialmente al presidente le dan haciendo el trabajo que su equipo jurídico posiblemente no lo hizo de manera más prolija. Y por eso es que la Corte le dice, ok, para que su pregunta cumpla con los parámetros de constitucionalidad, yo le voy a quitar este considerando, le voy a modificar este otro considerando, vamos a morigerar el contenido de la pregunta y de esta manera le doy dictamen favorable. Esa actuación usted no la va a encontrar en otros casos en los cuales la Corte también se ha pronunciado sobre pretensiones de consultas populares. Es decir, la regla general con esta Corte es la mezquindad jurisprudencial, es decir, que yo presento el pedido, la Corte emite el dictamen y si la Corte estima que la pregunta es
con carga valorativa, que el lenguaje no es neutro, que le estoy induciendo al elector a la respuesta, que no garantizo la libertad del elector, sencillamente la Corte me desestima la pregunta, me la rechaza, y ahí queda la posibilidad de consulta popular. Si no, vaya y pregunte al Comité de Reinstitucionalización Democrática y a un sinnúmero de ciudadanos más que han presentado, mal o bien, pedidos de consulta popular y que no han tenido cabida en la Corte Constitucional. Yo esperaba que la Corte, y con esto voy a concluir esta respuesta, esperaba que la Corte sea un poco más prolija con la discusión respecto a la pregunta de la extradición, con la cual particularmente yo estoy de acuerdo, pero que merecía un análisis un poco más detallado a la luz de las garantías del debido proceso, por ejemplo, en el tema de si implicaba o no una regresión en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, entre otras cosas. Hubiese esperado una discusión sobre el tema de la pregunta relativa a la reducción del tamaño de la Asamblea Nacional, con la que podemos estar o no de acuerdo. Finalmente veremos si en 4 años el presidente Lasso y sus asesores tenían razón, y si bajar de 137 a 100 asambleístas o de 152, que es la proyección con este censo que se está dando a 2025, a 100 o a 102, bueno, veremos si es que realmente el problema de representatividad se resuelve. Pero más allá de eso, había que esperar un análisis de la Corte respecto a si esta fórmula de representación provincial, básicamente, que propone el presidente Lasso, implicaba o no una regresión en los derechos de elegir y ser elegido y una violación al principio constitucional de representación. Por eso yo en estos dos aspectos puntuales estoy de acuerdo con el voto salvado del juez Escudero, que plantea esta discusión que creo yo que debió haberse dado en la Corte, porque a mi juicio estas preguntas debían tener un análisis más detenido. En todo caso, insisto, Verónica, el presidente ha corrido con suerte. Hoy en día tiene 8 preguntas en carrera, llamemos así, y quedan 3 pendientes sobre las cuales igual, al tratarse de una Corte que es una verdadera caja de sorpresas, veremos con qué le sale, porque la Corte tiene que decantarse por una de 2 posiciones. La primera, aplicar el 195 de la Ley Orgánica Electoral y entender que al no haber negativa expresa sobre las leyes o los proyectos de ley que el presidente plantea reformar con estas 3 preguntas adicionales, básicamente legislación penal y legislación tributaria y Código del Trabajo, pues no cabría la posibilidad de la consulta popular directa sin cumplir este requisito previo que establece el 195. Opción 1. Opción 2, que la Corte acoja el precedente 2017 sobre el tema de los paraísos fiscales, donde Correa asimismo nos llamó a la consulta popular y sin modificar el régimen constitucional de inhabilitaciones, se incluyó el tema de la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales como condición para ejercer función pública solamente en la Ley de Servicio Público y en el Código de la Democracia. Y ahí la Corte Constitucional se hizo la loca con el 195 de la Ley Orgánica Electoral. Así que veremos con qué le sale la Corte. Tiene finalmente que decantarse por una de estas 2 posiciones. Por otro lado, Esteban Bonilla, director nacional de inmunizaciones, habló en Radio Sucesos sobre la campaña de vacunación contra la influenza. Que ya el Ministerio de Salud arrancó este domingo con una nueva campaña de vacunación contra la influenza. Esto ocurrió en el Parque Bicentenario. Y bueno, ¿qué nos puede comentar justamente Esteban Bonilla, que está a cargo de las inmunizaciones? Sí, ayer tuvimos el lanzamiento de la campaña de influenza. Fue un evento masivo con toda la ciudadanía, tuvimos muchísimas actividades. Hubo bailoterapia, vacunación para perros, vacunación de COVID, de niños, un evento artístico, la participación de autoridades, de toda la ciudadanía y obviamente la vacunación contra la influenza, que arranca esta vez en noviembre, un poquito antes, en comparación con el anterior año, porque, como bien acaba de decir, estamos viendo ya algunos casos de influenza, de otras enfermedades respiratorias también. Ha cambiado ya la dinámica, hemos vuelto un poco a la normalidad y esto hace que tengamos diferentes infecciones respiratorias, entre ellas la influenza. Esteban, he visto casos de personas que dicen la influenza está más fuerte que la COVID. Esas son las predicciones, ¿no? Ahorita tenemos ya algunos casos graves de influenza hospitalizados. Esto lo hemos visto en las últimas 2 semanas, por eso se ha adelantado la vacunación.
en comparación con el anterior año. Y la mayoría de casos que vimos este año, bueno, son 136 durante todo el 2022. La mayoría de casos que nosotros hemos visto han sido a inicios y mediados de este año. Pero ahora estamos viendo un resurgimiento de esta infección, igual que en otros países en todo el mundo, y se prevé que en diciembre, enero y febrero sean los picos de mayor cantidad de casos por influenza e influenza grave. Bueno, importante. Ahora el gobierno ha destinado esta campaña. Cuéntanos cuánto dinero va a destinar para esta campaña y también se han identificado grupos de riesgo, es decir, no toda la población va a poder acceder a esta vacunación. Cuéntenos un poco. Sí, la influenza es importante destacar que es un virus que afecta principalmente a esos grupos de riesgo, no a toda la población nos puede dar la infección, pero realmente a quienes les da enfermedad grave, hospitalización y puede causar fallecimiento es a grupos en particular. ¿Cuáles son estos grupos? Mayores de 65 años, menores de 4 años, también las personas con discapacidad, aquellos que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, por ejemplo, también al personal de salud, porque el personal de salud, aparte de tener mayor contacto, puede propagar la infección a otras personas, y personas que viven en poblaciones cerradas, ¿sí? O cautivas, por ejemplo, privados de la libertad, ancianatos, y aquellos cuidados de largo plazo. Entonces, todos ellos son los que tienen mayor riesgo y a quienes se vacunan, principalmente. La inversión para esta campaña es de más de 15 millones de dólares. Nosotros hemos adquirido aproximadamente 5 millones de dosis. Para la población mencionada, son 4.600.000 por ahí más o menos. Entonces tenemos un pool en caso de brotes, en caso de alguna emergencia, también para proteger, porque a veces también en algunos casos determinados se protege al círculo familiar cuando hay mucho riesgo, por ejemplo. Entonces, dependiendo de los casos, va variando el número de dosis que se aplican, pero sí es principalmente para la población en mayor riesgo. Ahora, ¿cómo van analizando estas situaciones? Por ejemplo, dice personas que trabajan en centros de educación infantil, etcétera. ¿Cómo se evalúa cada caso para decir usted es candidato a la vacuna contra la influenza o no le podemos colocar? Sí, si uno está en contacto frecuente con la población que yo acabo de mencionar, tiene que vacunarse. Nosotros aplicamos estrategias locales en cada zona, en cada distrito del país y vacunamos de acuerdo a ese contexto. Entonces, si es que existen varios lugares de cuidado infantil o cuidado de adultos mayores, las brigadas normalmente se trasladan allá a vacunar y allí cubren esa población, se hace la indagación de si hay alguien más que está con estas condiciones y también se vacuna. Pero además, bueno, eso también se lo hacen los hospitales, ¿no? Para el personal de salud. Pero además están habilitadas las vacunas en todos los establecimientos de salud del país para la demanda de aquellos que tienen estas condiciones de riesgo y acudan a vacunarse. Se les ofrece allí también la vacuna en los más de 2.000 establecimientos de salud que tenemos en el país. Bueno, muy interesante entonces a vacunarse quienes están dentro de estas poblaciones de riesgo, por ejemplo, niños de 6 meses hasta 3 años, mujeres embarazadas, las que recién dieron a luz y están lactando, mayores de 65 años, personas con enfermedades catastróficas, con discapacidades, personas que cuidan a personas que tienen discapacidad o que cuidan a adultos mayores, también personal de salud y trabajadores de los centros de educación infantil. Así es, esto nos cuenta Esteban Bonilla, director nacional de inmunizaciones. Ahora sobre cómo va a ser esta campaña, usted ya ha mencionado, se han destinado el gobierno un valor de más de 15 millones de dólares para poder inmunizar a la población alrededor de los centros de salud que se tiene, pero también ha mencionado que va a haber brigadas móviles. ¿Cómo van a estar operando esas brigadas móviles? Bueno, cabe aclarar que ese valor solo es el valor de vacunas y jeringuillas, no incluye todo el despliegue
La logística, que significa también es vacunar, importante, ¿no? exactamente. Así es. La organización de las brigadas es, el personal ya tiene experiencia porque hemos vacunado todos los años, entonces cada localidad ya tiene identificado los lugares a los que tiene que ir a vacunar, en donde hay cuidadores, en donde hay personas con estas condiciones. Entonces no es algo nuevo, perdón, sino es algo que ya se ha venido haciendo. Ahora, lo importante es que la estrategia también va dirigida hacia aquellas personas que todavía no tienen refuerzo con COVID, porque la vacunación contra la influenza ahorita es bien importante también que vaya de la mano con COVID. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos da una infección respiratoria, nos puede dar por influenza, pero también podemos tener las dos enfermedades. Y esto multiplica la capacidad de que tengamos que ir al hospital o tengamos una enfermedad muy grave. Y como se pueden administrar las dos vacunas al mismo tiempo, la búsqueda de aquellas personas de riesgo también va a incluir la vacunación COVID, lo cual facilita un poco la gestión de recursos también y facilita también a las personas a las que les va a llegar las dos vacunas. Es bien importante este mensaje, se pueden poner de manera segura ambas vacunas sin ningún problema. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. El campeonato de Sociedad Deportiva Aucas. Una gran parte de la capital de la República está de fiesta. Luego de 77 años de vida institucional, varios descensos y ascensos, lágrimas de desazón de sus hinchas y luego de que muchas generaciones que anhelaban un título nacional, Sociedad Deportiva Aucas, el equipo más popular de nuestra ciudad, logró su primer campeonato nacional. A inicios de año, muchos expertos del fútbol no ponían a este equipo entre los favoritos para llevarse el título, pero luego de una gran segunda etapa y bajo la dirección del técnico venezolano César Farías, el Aucas logró una hazaña que para muchos marca un hito en el fútbol nacional. Entre 1945 y 1956, los campeonatos que se jugaban en el país eran provinciales y recién en 1957 se creó el primer campeonato nacional. Dada su fortaleza en Pichincha, el equipo oriental ganó una gran popularidad en esta parte del país y eso explica por qué este equipo tenga entre sus más fieles hinchas a nuestros padres, madres, abuelas y abuelos. Y son justamente ellos quienes esperaron prácticamente una vida entera para ver a su equipo campeón. Y en las últimas fechas del campeonato nacional fue común ver a algunos hinchas auquistas portando carteles con las fotos de sus familiares que nunca lograron ver el equipo de sus amores en lo más alto de nuestro fútbol, como una forma de hacerlos parte de este momento histórico. Y hoy el Aucas les ha regalado una alegría especial, no solo por ser el primer campeonato en su historia, también fue común ver a hinchas de otros equipos capitalinos mostrando su respaldo al papá Aucas. Y la final, amigos televidentes, estuvo llena de emociones. El punto más alto fue sin duda el penal atajado por el arquero oriental Hernán Galíndez, mismo que llenó de confianza a su equipo, llevándolo a alcanzar el tan anhelado sueño. El fútbol, amigos, no solo es un deporte, un negocio o una forma de catarsis colectiva. Es una expresión de identidad, enseña la importancia del trabajo en equipo, la disciplina y el profesionalismo. El ejemplo de los deportistas para una sociedad es esencial porque crea esos referentes positivos que tanto necesita la gente. Y este campeonato tan anhelado por su hinchada también es una invitación a soñar para todos. El Aucas le costó esfuerzo crear confianza, realizar una adecuada planificación y no desfallecer en la búsqueda constante de un objetivo común. Y a días de la Copa del Mundo en Qatar, esto debe inspirar a nuestra selección para alcanzar un gran desempeño en este mundial. Porque ahora los ojos del deporte ecuatoriano se encuentran en York, cuando este domingo enfrentemos a la selección catarí en la inauguración del 22º Campeonato del Mundo.
Esta no solo es la oportunidad de poner el nombre de nuestro país en la cita más importante del fútbol mundial, es una forma de demostrarnos a nosotros mismos que sí se puede. Yo estoy segura de que el profesor Farías les repitió en innumerables ocasiones a sus jugadores que podían ser campeones. Que esa motivación sea el empujón que nuestra selección nacional necesita para el Mundial y también sea una muestra de lo que somos capaces de lograr los ecuatorianos cuando nos comprometemos, planificamos y nos esforzamos trabajando en equipo con un solo objetivo: que el campeonato del Papá Aucas sea una inspiración para esforzarnos hasta alcanzar lo que todos soñamos. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Otra retirada estratégica. La anunciada ofensiva ucraniana sobre la única capital regional capturada por Rusia en los ya casi 9 meses de la guerra ruso-ucraniana, que tan útil les resultó al comando militar de Ucrania como finta y pantalla para su brillante contraofensiva en el noreste del país, en torno a Kharkov primero, para luego progresar rápidamente hacia el este, liberando extensas zonas ocupadas por las fuerzas invasoras rusas, a las que se había debilitado por transferir algunas de sus mejores unidades a Jersón, convencido el mando ruso de la inminencia del ataque al sur. En pocos días, el ejército ucraniano fue capaz de destrabar un frente que, como en la Primera Guerra Mundial, se había inmovilizado en una guerra de trincheras y ataques de artillería. La velocidad y coordinación del ataque del ejército ucraniano contrastó con un comando ruso lamentable en lo operacional y desastroso en lo logístico, mostrando pronto las costuras de una supuesta maquinaria militar recién reconstituida por Putin con una enorme inyección de recursos que, al parecer, han ido a parar en los insaciables bolsillos de los generales rusos y sus contratistas militares, como se evidencia ante la pésima calidad de los equipos blindados, capturados en significativas cantidades por las fuerzas ucranianas, abandonados en el campo de batalla por daños menores, cuando no por la cadena de errores logísticos que los dejaron sin combustible, ya en los primeros compases de la guerra. Tras la primera gran retirada estratégica de Putin después de su fracaso inicial al no poder capturar Kiev en los primeros días de la guerra, como todos sus generales le habían asegurado sucedería, y que buena parte del mundo también lo creyó así. Luego de esta retirada, las fuerzas rusas fueron enviadas al este para reforzar el asalto ruso desde los oblasts, los distritos, de Donetsk y Luhansk, que habían sido ocupados ya desde el principio de la guerra, hacia el oeste para intentar capturar la mayor área territorial posible. La feroz resistencia de las tropas ucranianas transformó este avance en una costosa guerra de posiciones en la que los avances se medían en metros y en miles de muertos y heridos. Rusia se fiaba en su gran superioridad artillera para apoyar a sus infantes, pero el avance era mínimo. Cuando la ayuda militar extranjera empezó a reducir la abrumadora superioridad artillera rusa, las cosas empezaron a cambiar. A finales de agosto, Ucrania pasó al contraataque en el noreste y recuperó territorios y ciudades de gran valor estratégico, dificultando aún más las ya graves deficiencias logísticas rusas. Ante el empuje ucraniano, el mando ruso se vio obligado a emprender otra retirada estratégica, lo que la semana pasada se ha repetido al sur, cuando han debido abandonar Jersón ante la imposibilidad de abastecer a sus tropas por los efectivos ataques contra los puentes sobre el río Dnieper, que separa la capital regional Jersón del distrito homónimo. Esta tercera retirada estratégica ha despertado acerbas críticas
de los grupos nacionalistas e imperialistas rusos, tanto contra el comando militar como contra el ministro de Defensa y hasta contra Putin de manera más velada. Incluso dos de los no militares más cercanos a Putin, como el dueño del ejército de mercenarios rusos conocido como Grupo Wagner, el señor Prigozhin, quien aparece confirmando en un alarde de cinismo y de crueldad inusitados el video de la ejecución de un desertor del ejército ruso al que matan de un garrotazo en la cabeza para escarmentar a otros aspirantes a la deserción, y el brutal mercenario checheno Kadyrov, han criticado pública y abiertamente al comando militar y al ministro Shoigu por su pésima conducción del conflicto. Tras la retirada de la semana pasada, reapareció también el más importante ideólogo de Putin, el filósofo de la nueva Rusia imperial, el ultranacionalista Alexander Dugin, en una de sus primeras apariciones tras el asesinato de su hija Daria Dugina, que sostenía que los ucranianos son subhumanos que deben ser conquistados, y declara que si bien el pueblo ruso entrega en manos de sus autócratas todo el poder para que estos gobiernen y conduzcan al país, les hace también responsables por su gestión. Esto dicho en un país que lleva en su memoria cómo el fracaso de Nicolás II en la guerra ruso-japonesa de 1905 y los posteriores desastres de la Primera Guerra Mundial, que terminarían causando la caída de los Romanov y el asesinato de la familia imperial por orden expresa de Lenin, así como 70 años más tarde, en parte por la costosísima guerra en Afganistán durante 10 años, en la rápida disolución del Imperio Soviético, el fracaso militar es visto como la antesala de consecuencias políticas muchas veces extremas. Ya la guerra en Ucrania le va costando a Rusia mucho más de lo que le costó su aventura afgana. Los 15.000 muertos que en ella sufriera en 10 años palidecen ante los cerca de 80.000 que hasta ahora ha perdido, además de los graves daños a su economía. Por más que Putin busca disfrazar tras eufemismos lo que está ocurriendo, para el pueblo ruso que pone los muertos y los mutilados, lo de Ucrania no es ninguna operación especial, como se empeña en llamarla el nuevo zar, sino una guerra en toda regla en la que a Rusia no le está yendo nada bien. Y las retiradas estratégicas cada vez lucen más como duras derrotas ante un país mucho más pequeño en recursos militares, económicos o demográficos. El fantasma de la guerra contra Finlandia en 1939 flotará seguramente en la memoria de los generales de Putin, que a diferencia de Stalin todavía no ha procedido a ejecutarlos. ¿Quién sabe si se está guardando este estímulo para alguna derrota peor? Lo que también ha salido a la luz una vez más es el absoluto desprecio ruso por las más elementales convenciones internacionales sobre la guerra. La liberación de territorios ocupados por las fuerzas rusas ha revelado páginas que recuerdan el horror hitleriano, con ejecuciones masivas de civiles atados, enterrados en fosas comunes, con el empleo de la violación sistemática como mecanismo de intimidación y con el saqueo de todo tipo de propiedades transportables, una antigua y venerable práctica de los ejércitos rusos a lo largo de su historia. Como ya se ha visto a lo largo de la guerra, a cada revés que Putin sufre, la respuesta es el ataque más salvaje contra la población civil a través del uso indiscriminado de misiles para dañar infraestructuras de viviendas, escuelas, hospitales y últimamente centrales eléctricas para amedrentar a través del terror a la población ucraniana. Apela de nuevo, ante el fracaso de sus militares, a un general que resultó efectivo en el pasado, el general Invierno.
¿Será este capaz de doblegar a Ucrania, pero sobre todo a Europa en su decisión de apoyar hasta el fin a Kiev? He ahí la pregunta. Muchas gracias. Editorial. Buitres de la democracia, artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Comercio. La gran mayoría de políticos y asambleístas se ha tornado en buitres depredadores de la democracia y la institucionalidad. Quieren tumbar al presidente y sueñan con comicios anticipados porque las indagaciones penales, más en la justicia de Estados Unidos que vergonzosamente acá, les tiene con el agua al cuello y muchos de ellos mismos ofrecen colaboración eficaz que les descubre de cuerpo entero con versiones propias. Esta mayoría de políticos y asambleístas gira alrededor de una causa que se presume muy bien recompensados: hacer el juego a favor de la impunidad de un actor siniestro, y sus secuaces que deambulan por el mundo con su versión cínica de perseguidos, luego de causar tanto daño al país y festinar en una década enormes recursos del Estado. Desesperados por evitar en la asamblea que se conozcan tantos hechos de corrupción, suspenden al denunciante, pero les falla su procesamiento judicial con jueces venales que se prestan. Perdieron el pudor y se identifican con el crimen organizado y las bandas criminales, al punto que desde las cárceles reclaman su retorno. A estos grupos socapan con resoluciones que condenan y persiguen al gobierno por sus acciones u omisiones y tibios con los protagonistas de la violencia. Esta mayoría de políticos y asambleístas se burla de los ciudadanos y las familias que viven momentos de miedo por los atentados y crímenes incluidos a policías. No se salvan partidos que fueron respetables y liderados por políticos honrados que viven desaparecidos. Hoy, todos los sectores sensatos, que son la mayoría, tienen que despertar y hacer conciencia de esta realidad, cerrar filas y unir fuerzas para rechazar la violencia e identificar a estos sátrapas de la política que pareciera que viven en otro planeta. La gente buena tiene que unirse alrededor de un gran acuerdo nacional por la consecución de paz y seguridad, sin lo cual no habrá desarrollo. No pueden dar sus votos en las próximas elecciones seccionales a quienes encubren este estado de corrupción, violencia e inseguridad. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Comercio. Correa manda a un canalla para que lo defienda. Martín Pallares, 4 pelagatos. El operativo más reciente para allanar el regreso de Rafael Correa ya llega bajo el membrete de Seminario Internacional Caso Sobornos y comenzó el viernes en Guayaquil en medio de un costoso despliegue y con el auspicio de 2 universidades abiertamente correístas, la Bolivariana de Guayaquil y la de Santa Elena. Ese seminario tiene un propósito: articular una tesis jurídica para desprestigiar la sentencia del caso Sobornos y luego, cuando el terreno esté abonado, presentar el recurso de revisión en la Corte Superior de Justicia, donde se pretende su anulación. Se prevé también apuntalar la demanda internacional que Correa presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Las 2 contrataciones estelares que el correísmo trae para el tal seminario son un par de joyas de la militancia y el lobby internacional del bolivarianismo chavista: el juez argentino Eugenio Zaffaroni y el ex juez, porque está prohibido de ejercer su profesión en España por prevaricato, Baltasar Garzón. La figura de Baltasar Garzón está quemada por su estridente actividad de abogado del régimen del carnicero Nicolás Maduro y de su testaferro Alex Saab, y las escenas bailando en la Embajada del Ecuador en Londres junto a Ricardo Patiño cuando ahí vivía Julian Assange. A Zaffaroni, el aparato de propaganda correísta lo hace aparecer como el jurista más legitimado para lavar la cara de Correa. Zaffaroni no puede, sin embargo, esconder las huellas que ha dejado su empatía con las causas de Correa. Lo hizo de forma desembosada como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando emitió el voto salvado en el caso de la apelación del diario El Universo y Emilio Palacio por la condena que recibieron de la justicia correísta. Se trata de un voto salvado que, bajo un lenguaje y un tono judicial, es un simple y grosero alegato político.
En su voto salvado, Zaffaroni critica al régimen transitorio de Julio César Trujillo y también al proceso del caso Sobornos, que no tiene la más mínima relación con el tema del Universo y con Emilio Palacio. Es tan burda su argumentación que dice que, cito, la sentencia del caso ha sido fuertemente criticada con sólidos argumentos en un reciente libro del profesor ecuatoriano y defensor de la causa, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Fin de la cita. Es decir, no solo habla de un caso que no tiene la más mínima relación con el tema sobre el que tenía que pronunciarse, sino que cita, para apoyar su tesis, a uno de los abogados de Correa. En ese fallo, Zaffaroni mete insólitamente a Jorge Glass. Vuelvo a citar: no está claro si el ex vicepresidente electo popularmente fue destituido según el procedimiento constitucional o si fue reemplazado por el mero hecho de que, estando preso, no podía ejercer sus funciones. Fin de la cita. Y aunque parece chiste, critica en ese alegato a la Contraloría y las glosas como si aquello hubiera influido en algo en el caso del Universo. Su interés, como se ve en su voto salvado, que más parece redactado por los abogados de Correa, Gutenberg y Allen Berbera, que por un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está sobre todo en lo político. Dice que los otros jueces de la Corte que dieron la razón al Universo no consideraron que el artículo de Palacio no es una simple calumnia corriente en que deben ponderarse únicamente los valores del derecho al ejercicio de la crítica periodística y del honor del funcionario, sino que en la ponderación entra en juego la descalificación del rol del Poder Ejecutivo en defensa del orden constitucional y la minimización o subestimación de una rebelión armada. Y termina la cita. Casi un clip del equipo de propaganda de los hermanos Alvarado. El juez argentino tampoco puede escapar de sus adhesiones políticas con los socios ideológicos de Correa en su país. Hace poco alborotó el sentido común cuando dijo que si a Cristina Kirchner llegase a ser condenada en los casos de corrupción que se le siguen, no quedaría más alternativa que el presidente Alberto Fernández la indultara. Para salvar la democracia, dijo entonces el juez. También es abogado del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Zaffaroni también carga cruces éticas. En 2021 estalló un escándalo al descubrirse que tenía 6 departamentos alquilados a prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Si bien fue exculpado porque sus colegas jueces le echaron toda la culpa a su administrador, la prensa argentina anotó que era imposible que el juez no se enterara de lo que pasaba en 6 de sus 15 propiedades inmuebles en Buenos Aires, sobre todo por las protestas que habían hecho los vecinos por el alquiler. Cita: mientras Zaffaroni sea juez, ningún otro magistrado lo va a investigar. Así lo dijo Mario Ganora, abogado de la ONG La Alameda, que hizo la denuncia. Lo más horrendo en el palmarés del juez Zaffaroni es, sin duda, el famoso caso Tiraboshi. En 1989, cuando era juez en Argentina, animado por su garantismo, redujo de 7 a 3 años de condena al portero de un edificio que abusó sexualmente de una niña de 8 años. Según el garantista Zaffaroni, el portero no merecía la máxima pena porque la violación excluye la penetración por la boca y porque la niña ignoraba qué podía hacer. En su canallesca y nauseabunda sentencia, dijo que no tengo dudas que la penetración bucal no es dolorosa y que en la felatio no existe pérdida de la virginidad, que tiene profunda raigambre cultural por la extinción prematura de la virginidad. Fin de la cita. Este es, en resumidas cuentas, el teórico que han traído a Guayaquil para expiar a Correa. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. El gobierno turco acusa a una mujer siria bajo las órdenes del PKK del atentado de Estambul.
El gobierno turco ha acusado al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, del atentado de este domingo en Estambul, que ha matado al menos a 6 personas y herido a otras 81, y ha revelado el nombre de la mujer que asegura colocó la bomba. Dice que se llama Ahlam al-Bashir, tiene nacionalidad siria y que ha confesado haber sido entrenada como agente especial de inteligencia del PKK y al YPG, las fuerzas que controlan el norte de Siria. Desde ahora lo consideramos un acto de terrorismo resultado de la detonación de una bomba por parte de una mujer, basándonos en la información que hemos obtenido, afirmaba en un primer momento el vicepresidente Fuat Oktay. Además de al-Bashir, se ha detenido a otros 21 sospechosos. Según Ankara, las milicias del YPG, Unidades de Protección Popular, son aliadas del PKK, algo que ellas niegan. Las imágenes de la explosión ocurrida sobre las 4:20 de la tarde, hora local, en la céntrica calle Istiklal, fueron grabadas y difundidas a través de las redes sociales. Unas 40 personas han sido hospitalizadas. El Ejecutivo turco ha criticado a Estados Unidos por apoyar y financiar a los kurdos sirios, sus aliados en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Optimismo y buenas intenciones en la reunión de Bali entre Joe Biden y Xi Jinping. China y Estados Unidos reafirman su intención de entenderse. Los presidentes de uno y otro país, Xi Jinping y Joe Biden, se reunieron este lunes en Bali, sede de la nueva cumbre de líderes del G20, con el objetivo de mostrar públicamente una posición más de apoyo mutuo que de enfrentamiento. Ambos mandatarios se mostraron igualmente conscientes de la responsabilidad que sus respectivas potencias tienen hoy por hoy para con el mundo. Toca, en definitiva, limar asperezas. Me comprometo a mantener todas las líneas de comunicación abiertas entre usted y yo, de manera personal, y también a través de nuestros gobiernos, porque nuestros países tienen muchas oportunidades que tratar, decía el presidente estadounidense. Joe Biden y Xi Jinping han mantenido numerosas conversaciones telefónicas desde que el primero fuera elegido presidente en 2021. La de este lunes, la primera cara a cara, no deja de ser la más significativa de todas, en pleno conflicto en Ucrania y con la crisis del estrecho de Taiwán aún latente. Deportes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su segmento de deportes aquí en el noticiero Telesucesos. Queremos felicitar al equipo de Sociedad Deportiva Aucas, que quedó campeón de la Liga Profesional de Fútbol en el Ecuador al empatar 0-0 versus Barcelona Sporting Club la noche de ayer. Felicitaciones a todos los auquistas. Queremos también manifestar que entre martes y viernes de la semana pasada se llevó a cabo una fecha más del Campeonato de Ecuavóley Sub-19 Copa Mazapán 2022 en la Arena Telesucesos. El martes 8 de noviembre se enfrentaron los equipos de la Escuela Formativa de Ecuavóley La Capilla versus los Galácticos. La Capilla formó con Jan Parrales, Anthony Zuquillo y César Pérez, mientras que los Galácticos formaron con Andrés Cervantes, Adrián Celi y Adrián Cóndor. Entraron también al cambio en el segundo 15 en el trío de Galácticos Yair Bautista y Tyron Andrango. El primer 15 fue favorable para los Galácticos con un marcador de 15-13, mientras que en el segundo y tercer 15 el equipo de La Capilla, sacando fuerzas de flaqueza, se impuso por un marcador similar de 15-8, consiguiendo de esta manera su primer triunfo en este campeonato. Los jugadores de la Escuela Formativa de Ecuavóley La Capilla comparecieron emocionados a la rueda de prensa al final del partido, mientras que el equipo de Galácticos se retiró con mucha tristeza y sin dar declaraciones. El miércoles fue el turno de los equipos de la Escuela Formativa de Ecuavóley de Calderón versus la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B. Calderón alineó con Mateo Pulamarín, Steven Tuapante y Joel Chicaiza, mientras que el Pollo B puso en la cancha Steven Rea, Christopher Juiña y John Becerra. El primer 15 fue favorable para la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B por un marcador de 15-11, mientras que el segundo 15, la Escuela Formativa de Ecuavóley de Calderón, sorprendió y se impuso por un marcador de 15-9. El tercer 15 fue posiblemente uno de los más épicos de los vividos hasta el momento en el campeonato, ganando la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B por un marcador de 18-16 en un partido que tuvo una duración aproximada de 2 horas. Con este resultado, la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B se mantiene en la punta de la tabla de posiciones. El jueves 10 de noviembre, en el partido preliminar, la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón midió fuerzas contra la Escuela Formativa de Ecuavóley
de Telesucesos. Nayón puso sobre el rectángulo de juego a Ronnie Lema, Brandon Morales y Jean-Pierre Quilla. Ingresaron también durante el desarrollo del partido David Pillajo y Sebastián Núñez, mientras que Telesucesos puso a Marcelino Aguas, Jonathan Taco y Joel Chillagana. Telesucesos impuso en el primer 15 por un marcador de 15-12, mientras que Nayón se impuso en el segundo por 15-11. Estos resultados obligaron a ir a un tercer 15. Telesucesos finalmente se impuso gracias a un tercer 15 espectacular con un marcador de 15-11. En el partido de fondo, la Federación de Ligas de Calderón no pudo ante Barberos y terminó perdiendo en dos 15, 11-15 y 6-15, demostrando de esta manera Barberos una superioridad sobre el equipo de la Federación de Ligas de Calderón, que puso en la cancha a Matías Vizcaíno, Mateo Arroyo y Daniel Barreno, mientras que Barberos puso a Biel Paredes, Javier Cedeño y Mateo Duque. Bonito encuentro, lleno de emociones y con una buena presencia de público en el escenario de la Arena Telesucesos. El día viernes, para completar la fecha quinta del presente campeonato, se enfrentaron a primera hora los equipos de la Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel frente a la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A. Era el duelo entre dos equipos que se encontraban en el fondo de la tabla y que fue favorable para la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A, que se impuso en dos 15, 15-8 y 15-9. Este triunfo le permite a la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A subir a la 10ª posición, mientras que el equipo de San Miguel del Común se mantiene en el sótano de la tabla de posiciones. La Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel alineó a Javier Marín, Camilo Pinche y Franklin Mullman, mientras que la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A puso a Kevin Tituaña, José Mendoza y Jordi Tamayo. Finalmente, para cerrar la jornada con broche de oro, se enfrentaron dos de los mejores equipos del presente campeonato: Blo Guevara versus Nueva Generación. Nueva Generación se impuso en el primer 15 por un marcador de 15-13, mientras que el segundo 15 fue para Blo Guevara por 15-9. Finalmente, el tercer y definitivo 15 se lo llevó Nueva Generación por 15-11. Blo Guevara puso en la cancha a José Soledispa, David Vega y Henry Guevara, mientras que Nueva Generación utilizó el trío conformado por Jesús Castillo, Stalin Ante y Justin Cacho. Con estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: primera, la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo B con 12 puntos en 5 partidos. Segundo puesto, Blo Guevara con 11 puntos en 5 partidos. Tercero, Nueva Generación con 11 puntos en 5 partidos. Cuarto, Barderos con 10 puntos en 4 partidos. Quinta, la Escuela Formativa de Coavoley de Telesucesos con 9 puntos en 5 partidos. El sexto lugar es para Fedelic con 5 puntos en 4 partidos. Séptima ubicación, la Escuela Formativa de Coavoley de Nayón con 5 puntos en 5 partidos. Octavo, la Escuela Formativa de Coavoley de Calderón con 5 puntos en 5 partidos. Noveno, la Escuela Formativa de Coavoley La Capilla con 4 puntos en 4 partidos. Décimo, la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A con 4 puntos en 4 partidos. Décimo primero, los Galácticos de Luz y Vida con 3 puntos en 3 partidos. Y décimo segundo, la Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel del Común con 2 puntos en 3 partidos. Esta semana tendremos entre lunes y jueves partidos que se encuentran diferidos, de manera que al terminar la semana tendremos a todos los equipos con 5 partidos jugados. La fecha se inició el día de hoy, 14 de noviembre a las 17 horas, con los Galácticos de Luz y Vida versus la Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel del Común. El martes 15 de noviembre, Fedelic enfrenta a la Escuela Formativa de Coavoley La Capilla a las 17 horas. El miércoles 16 de noviembre, la Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel del Común contra Barderos también a las 17 horas. Y finalmente el jueves 17 de noviembre, la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A enfrentará a las 17 horas a los Galácticos de Luz y Vida. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo de su noticiero Telesucesos.
Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.